Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En este episodio hablamos de Los Elixires del Diablo, una novela gótica extraordinaria y sumamente atrapante. Un thriller psicológico de los buenos, ambientado en una época en donde la religiosidad y la superstición se mezclaban, dando pie a las más extrañas teorías. Analizaremos también la vida de su escritor, mejor conocido como E.T.A. Hoffmann. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, sobrinos, sea la hora que nos estén escuchando, que la estén pasando súper bien. Estamos de regreso con un nuevo capítulo. Esta vez sí estoy por acá molestándolos a todos ustedes. Hoy tenemos un programa bien especial. Tenemos un invitado, por decirlo menos, de lujo. Está conmigo como siempre mi queridísimo amigo Isaac Bradbury. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, ¿qué tal? Acá pues regresando a las andadas. De hecho, ahorita que estamos grabando episodio cada quincena, siento que pasamos mucho tiempo sin grabar y a veces como que se siente que pasaron meses y no tiene meses que no grabamos. Lo que pasa es que hemos hecho algunos en vivos. Hago de una vez el anuncio, para quienes solo escuchan el podcast y no se han metido a YouTube, por ejemplo, tenemos por lo menos 3 en vivos, 2 sobre algunos temas y 1 sobre el libro La guerra no tiene rostro de mujer, que en ese en vivo la verdad es que nos gustó muchísimo esa lectura y hablamos largo y tendido sobre esa lectura. Y pues nada, la verdad es que me da gusto regresar acá a hablar con los sobrinos, porque igual yo creo que igual que le pasó al escritor de este libro, yo creo que el podcast es como un desahogo para nosotros y es agradable, ¿no? Regresar y saludar viejos conocidos como los sobrinos que tanto queremos. Así es, y la verdad es que ya nos hacía falta juntarnos porque de hecho este libro lo teníamos planeado desde principios de este año. Incluso por ahí fue como algo medio curioso. Hicimos una lectura conjunta Isaac y yo, y desde entonces, desde enero de este año, teníamos planeado pues hacer este programa, y pues de repente se vino una cosa, luego se vino otra y lo hemos estado postergando, pero finalmente llegó. Y yo creo que este capítulo va a tener un invitado recurrente, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de un personaje que la literatura ha retratado de diversas formas y en particular se ha moldeado toda una ficción a su alrededor y se ha interpretado de muchas diferentes formas, ¿no? Estamos hablando de Luzbel, Lucifer, Mefistófeles, Belcebú, el diablo, pues. Yo creo que el personaje en el libro en particular del que vamos a hablar ahorita, este personaje lo retratan de una manera extremadamente ambigua. O sea, salvo todo lo concreto que puede llegar a ser el personaje y específicamente los motivos y evidentemente todos conocemos de qué va, ¿no? Quién es este personaje. Aquí, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro tío de hoy, que es E.T.A. Hoffmann. El tío E.T.A. Hoffmann retrata al diablo de una manera muy particular. Es más una presencia dentro del libro que un ser corpóreo, por así decirlo, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que siempre deja este halo de misterio en donde si se desdibuja mucho el personaje del diablo con los propósitos que tiene el ser humano en su propia naturaleza, que es algo que a mí me encantó de la novela, ¿no? Estamos hablando de Los Elixires del Diablo,
de T.A. Hoffmann, una de las grandes novelas góticas de los alemanes, que hicieron muy buena escuela. Hoffmann es uno de los grandes referentes de la escritura de terror, tanto para Poe, para Lovecraft, para muchos otros. Hoffmann ha sido escuela, y a su vez en este libro él hace un homenaje a otro grande de la literatura gótica, que es Matthew G. Lewis. Y él lo dijo directamente: esto es un homenaje al monje, que pues en esencia es muy parecido el uno con el otro. Pero la verdad es que a mí la obra de Hoffmann, en particular de Los Elixires del Diablo, me gustó bastante porque no es algo común, y quizás algo que yo me voy a encontrar dentro del libro, o que pude ver dentro del libro, fue que el hombre tiene diferentes formas de poder justificarse, por decir una cosita, ¿no? Pero Isaac, cuéntanos un poquito más del señor E.T.A. Hoffmann. Claro que sí. Pues fíjate que, bueno, como primeras impresiones del libro, como para que se queden y escuchen el capítulo, sí quiero decirles que a mí me gustó mucho el libro. Terminó siendo algo que no hubiera leído si no me lo hubieras propuesto. Definitivamente no lo hubiera leído si no me lo hubieras propuesto, pero terminó siendo un libro que me agradó bastante. Entonces, sobrinos, la verdad es que sí es una lectura muy muy buena. Y antes de entrar de lleno a darles nuestra reseña, nuestras opiniones, aunque ya empezó un poquito el tío Alhazred, sí nos gustaría que supieran un poquito más sobre este escritor, porque por lo menos a mí me parece que sí está un poco ignorado, por lo menos en nuestros... No sé, aunque figura en los cánones, incluso él sufrió un poco de ser ignorado en su tiempo, pero creo que ahora no hay muchos que estén hablando sobre él, y pues también queremos aprovechar la oportunidad para hacerlo aquí en el Club del Tío. Primero, pues su nombre, ¿no? Nos vamos a estar refiriendo a él como Hoffmann, pero él no se llama Hoffmann, se apellida Hoffmann. Lo conocen más como por las siglas de E.T.A. Hoffmann, pero él se llamaba Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann. Y después, como era un super fan de Mozart, se cambió su nombre Wilhelm por Amadeus, porque a él le encantaba Mozart. Él nació en Prusia, lo que ahorita es Rusia, y era hijo y sobrino de juristas. Entonces él estudió Derecho. Y gracias a que estudió Derecho y que lo estaba buscando ejercerlo, vivió en varios lugares que para su época eran como que los lugares en donde estaba la vanguardia artística. Por lo mismo, pudo tener una intensa actividad profesional artística. Él creó una orquesta, organizaba conciertos, componía música. Y por ejemplo, de 1804 a 1813 tuvo muchísima actividad. Aunque vivía como en parte de su carrera, también lo que pasó entre el 804 y el 813, pues fueron las guerras napoleónicas. Entonces en ese momento sí hubo un descontrol tremendo con todos estos puestos políticos, por así decirlos. Y él vivió una muy dura crisis económica, y ya estaba casado y tenía hijos, y no podía solo vivir de su arte. Pues sí dirigía conciertos, hacía teatro, pero pues a duras penas vivía de eso, ¿no? Así que fue como que una bendición que en 1814 le ofrecieran un puesto como consejero de justicia en Berlín. Sin embargo, como que este afán que él tenía por la música, eso era su principal afán, ¿no? Destacar en la música. Pero le pasó todo lo contrario. Sus composiciones musicales, todas sus obras, pues pasaron a segundo plano, si no es que se olvidaron por completo. Y lo que pasó a primer plano con él fueron sus creaciones literarias, que como bien lo decía ahorita el tío Alhazred, sí fueron fundamentales para escritores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe,
tan querido por nosotros y más mencionado que Hoffman. En la actualidad casi todo lector sabe de Poe, pero muy pocos son los que, y me incluyo, habíamos escuchado sobre Hoffman. A pesar de que tiene un cuento muy, muy famoso, que es como que el cuento navideño por antonomasia, que es El Cascanueces. Y si tú estás escuchando en este momento que él fue el que escribió El Cascanueces y estás escuchando que él escribió terror, sí, él escribió El Cascanueces y él escribió terror. Y es la parte de su genialidad porque él escribía fantasía y le metía cosas de un poquito de aquello y un poquito de esto otro. Pero sí, El Cascanueces es de él. Y como que empezó con esto de la escritura porque él empezó a escribir primero en revistas literarias, revistas sobre creación musical. Empezó a escribir críticas musicales y lo empezaron a tomar mucho en cuenta. Entonces dijo, bueno, si ya escribo críticas musicales y ya escribo pues composiciones literarias, ya escribo composiciones literarias sobre la música, ¿por qué no escribir algún cuento y publicarlo? Y así es como comenzó a publicar sus cuentos en distintas revistas. Pero pues como les digo, él tenía como que muchas inquietudes artísticas, y estas inquietudes artísticas se debían sobre todo a que tenía muchos problemas psicológicos. La verdad es que muchos lo ubican como pues alguien que sufría de muchas psicopatías y como que encontraba el desfogue para todas estas ansias y temores y fobias en las distintas disciplinas que él ejercía. Fue un hombre de que hacía 1001 cosas. Fue jurista, como ya les había comentado, fue dibujante y caricaturista, fue pintor, fue cantante, era tenor y fue compositor musical también, además de ser escritor. Y pareciera que ya estaba lo suficientemente ocupado en su vida como para que su psicopatía lo descontrolara. Y es que a lo mejor también fue el trabajo como juez lo que le daba cierto orden a su vida, pero siempre sacaba tiempo para estar alcoholizado. De hecho, él siempre estaba alcoholizado. La gente menciona que era sorprendente verlo llevar una vida burguesa tan normal como cualquier otro burguesito, estando siempre hasta el copete de alcohol. Pero lo hacía. Y además de eso, también se dice que sus juicios eran de lo más apropiados moralmente, digámoslo así. Él siempre tuvo una moral muy férrea a la hora de juzgar a la gente. Entonces, pues, no sé qué clase de persona es capaz de ser un juez moral, pues lleno de alcohol, ¿no? Era alguien sin duda extraordinario. Y pues en una de estas crisis psicológicas que tuvo por ahí del 815, él acababa de tomar su puesto como jurista en Berlín, pero pues tenía muchísimos problemas. Además venía arrastrando muchas cosas y pues su situación económica no era la mejor todavía. Entonces tuvo una crisis psicológica tremenda y en un mes escribe la primera parte de Los Elixires del Diablo. En un mes se la escribe, de marzo a abril, va y la da para que la publiquen. Y él mismo lo explica, él mismo dice que él vio este libro como su propio elixir vital. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta expresión. Pero este elixir le permitía tener pues vitalidad, no un sostén económico. Y además pues fue como que lo que le dio fuerzas para continuar, porque lo utilizó como desahogo para la mente tan atribulada que tenía. Entonces fue eso, la historia él la sacó como folletín, porque en aquel momento el folletín tenía un gran auge, mucha aceptación ante el público, podía llegar a muchísimos más lectores y al mismo tiempo tener mejores ingresos. Así que él lo hizo con toda la intención, adaptó la historia de la novela al formato del folletín, y su economía, pues bueno, pasaron dos cosas. Primero, probablemente como su economía mejoró, salió de la crisis que tenía, y a consecuencia de eso le costó muchísimo trabajo terminar la segunda parte del libro,
¿Por qué? Pues porque ya no estaba tan mal psicológicamente o anímicamente para escribir, como este subidón que le dio de un mes, pues ya no lo tenía. Entonces batalló mucho para terminar la segunda parte de la novela. Eso fue lo primero que le pasó. Y lo segundo fue que se ganó la antipatía de muchos. Porque en la opinión popular, el folletín era tomado como un género inferior a la novela, y pues por eso batallaban muchos, tenían muchos conflictos con darle un lugar dentro del movimiento del romanticismo en su tiempo. Pero ahora pues lo bueno es que retomaron la cordura los expertos o los académicos, y ya le dieron su merecido lugar dentro del romanticismo. Aunque pues por algún momento sí se discutió si se merecía o no su lugar, pues por su bajo linaje, por decirlo de algún modo. Y es que Hoffmann vivió en un momento, la verdad, en una época dorada, en la que pareciera que leer era el deporte nacional y que se buscaba la excelencia en artística, en todos los aspectos del arte. Se vale decir que pues sí fue objeto de críticas, y que además de eso no tuvo quizá no todo el reconocimiento que pudo haber tenido. Desafortunadamente él murió de una enfermedad paralizante. Escribió hasta el último momento que pudo, y cuando ya no podía escribir, dictó hasta que ya no pudo, y murió postrado en una cama, paralizado por completo. Murió a los 40 y tantos. Nos quedó su legado en forma de escritos. Este libro, la verdad, del que vamos a hablar ahora, es, pues, aunque es lo único que he leído de él, la verdad es que es magnífico, y ya lo posiciona dentro de las mejores cosas que he leído este año. Así que, pues sí, sobrinos, este es el tío E.T.A. Hoffmann. Pues una joyita, la verdad, Hoffmann. Justo este tema de las crisis nerviosas que tenía, van a empatar con una figura muy recurrente en la literatura de Hoffmann, que aquí hace un uso magistral de él, que es el tema del doppelganger o los dobles, ¿no? Él de hecho tenía muchas alucinaciones con ese tipo de cosas. Él creía que tenía un doble malvado que lo perseguía todo el tiempo, y de ahí venían como sus reacciones psicóticas. Y usa este recurso porque a él le causó un miedo profundo el hecho de tener estas crisis, y lo refleja muy bien en su obra. Y la verdad es que en Los Elixires del Diablo supo hacer una combinación bien interesante de folclore, de su propia interpretación del tema del catolicismo, y adicional de esta simpatía que tenía. A mí en particular, Hoffmann es uno de mis favoritos. Es uno de los grandes influyentes en la literatura gótica, y de Lovecraft también. De hecho, Lovecraft, en su ensayo de El horror en la literatura, hace una gala bastante interesante de la obra de Hoffmann. Le dedica bastante espacio, y no es para menos. La verdad es que se lo merece totalmente. Entrando ya de lleno en materia con el libro que vamos a platicarles hoy, para mí es una grata sorpresa, porque yo de Hoffmann había leído solamente cuentos, entre ellos quizás el segundo más famoso después del Cascanueces, y quizás sea el más famoso que tenga su nombre en él, porque si bien el Cascanueces se conoce más por el ballet de Tchaikovsky que por el hecho de que lo haya escrito E.T.A. Hoffmann, ¿no? Me refiero al Hombre de la Arena. Es un cuentazo, la verdad, es un cuentazo ese. Ya yo creo que en otro momento tendremos que dedicarle espacio a ese cuento en particular, porque es uno de los grandes cuentos de la literatura de terror. Sí, yo tengo muchísimas ganas de hablar de algunos cuentos que he escuchado sobre él, pero pues todavía me falta que lleguen esos libros a mis manos, así que pues a ver a qué horas, a ver cuándo. Pues mira, la verdad es que vamos a esperar que lleguen muy pronto. La verdad es que
como un pequeño paréntesis, la edición en la que leímos este libro es en la edición gótica de Valdemar. Yo recomiendo muchísimo que se lo consigan en esta edición, sobre todo por el tema de la traducción. Que ya les había comentado, no sé si se acuerdan, sobrinos, cuando hablamos de libro electrónico contra el libro físico. Yo leí 2 ediciones de este libro y les recomiendo también la edición de Valdemar. Yo conseguí por medios electrónicos la de... ¿Cómo se llama? Akal, ajá. La de Akal es muchísimo más sencilla de conseguir, quizá es más económica, pero tiene algunos defectos que la verdad es que sí me afectaron a la hora de leerla, porque no tiene muchas explicaciones para algunas omisiones que se hacen. Entonces, sí, la de Valdemar suple todas estas cosas con notas y con explicaciones al pie de página, que son muy muy útiles. Entonces sí les recomiendo esta edición. Además, otra cosa que hace Hoffman que me gustó bastante es que supo bien entremezclar o sea, hizo una ficción completa. Tomó la realidad y la deformó al propósito de su novela. Incluso cambia algunas características de algunos santos, algunas fiestas dedicadas a algunos santos en particular para favorecer a la trama de su historia, ¿no? Que es totalmente válido hacer eso, ¿no? Cambiar las cosas, pero lo bueno de la edición de Valdemar es que te explica, o sea, a ver, esta fecha es esta en la realidad, pero Hoffman la tomó seguramente por esto. Y te da un mejor contexto, ¿no? Porque obviamente también el momento histórico en el que sitúa Hoffman la novela se puede interpretar como el medioevo. Y es importante tener también en consideración ciertas características de la época para poderse meter más en el libro. Entonces, por ese lado, yo creo que la edición de Valdemar es muy buena. Actualmente se encuentra disponible, no es complicada de conseguir, pese a que es un Valdemar, y pues con todo lo que conlleva. Hay dos ediciones, las dos son de pasta dura, pero está la edición de Club Diógenes, que es más económica, no cuesta ni mexicanos, no son 500 pesos, mexicanos son alrededor de 400. Y pues la de Akal cuesta 350, entonces ponle 50 pesitos más y te compras la de Valdemar, que la verdad pues vale muchísimo más mucho la pena. Mejor, la verdad, ¿no? Bueno, y ya acabando este paréntesis, ¿qué nos vamos a encontrar en los Elixires del Diablo? Para empezar, nos vamos a topar con un personaje que carece de su propia historia. Que esto es algo súper interesante en el libro y que a mí en lo particular me gustó muchísimo, que a la par de que tú vas leyendo, el personaje va descubriendo junto contigo su propia historia. O sea, Hoffman te priva a ti como lector y al propio personaje de un contexto, que es algo muy arriesgado, la verdad, porque podría haber fallado de muchas formas un libro así, sin que te dieran como, pero al contrario, te hace interesarte en el libro, porque de repente suceden cosas que podrían interpretarse como mágicas, o como milagros, o como apariciones divinas en algunos momentos, que al final terminan siendo una cosa distinta, o con un propósito diferente, o incluso explican ciertas situaciones que pudieran parecer inverosímiles al principio, pero en realidad no lo son. Y otra cosa que hace muy bien Hoffman es hablar y hacer una crítica a la doble moral de la iglesia, que es algo que a mí me fascinó, o sea, es algo que me encantó en el libro. Me encantó cómo lo hizo, porque fue bien sutil, pero también fue, o sea, es que no sé, contundente, pero bueno, es que tiene estas dos cualidades. Es sutil por la manera en la que está contando la historia, en lo que pues ves tantos sinsentidos que pues una cosa un poquito fuera de tono como que no te hace tanto ruido, es decir, te hacen más ruido otros acontecimientos que estas denuncias que hace, pero para un lector aguzado es al que le llaman la atención estas denuncias, estos guiños, y lo hizo muy muy bien. Sí, la verdad es que eso es algo que a mí me encantó del libro y es algo que personalmente me mantuvo pegado a la historia, porque en realidad es algo atrevido hacerlo de esa forma, más en la época en la que Hoffman lo escribió. Justo por ese tipo de cosas fue que causó un gran furor en su momento la novela, y tuvo críticas de todos de tipos y colores, pero lo hace magistralmente. Algo
algo que hay que reconocerle a los elixires del diablo es que no nada más se queda con la pauta de decir te voy a hablar. Esto yo lo voy a poner así, quizás la comparación suena un tanto tonta, pero la verdad es que yo creo que lo hizo de manera muy, muy buena, por ponerle un calificativo. Era un clickbait de hace 200 años. Sí, ¿no? era justo la palabra que iba a usar. O sea, porque te pone en contexto de vamos a hablar de los elixires del diablo. Y bueno, hay una pequeña historia dentro de los el libro, que es la única vez, tengo que decir, en la que aparecen los elixires del diablo. O sea, esto que sea un preámbulo para que sepan de que es un libro que tiene casi 300 páginas, 200 o 300, yo creo que sí llega a las 300, ¿no? O la superan, no recuerdo. Creo que eran como, sí, andan entre 300 y 400. Por ahí va. Tomando en cuenta que la aparición de los elixires como tal es solamente en una parte del libro y es al principio. O sea, que eso quede como base para entender que la historia tiene mucho que contar fuera ya de la superstición. Y aquí es algo interesante. Hoffman toma toda esta parte, toda esta obra misteriosa, toda esta obra de esoterismo y la pone en el justo lugar en donde es una farsa para las masas, ¿no? Pero aquí hay un pero bien interesante. Hoffman nunca deja de jugar con tu mente, por así decirlo, porque de repente pasan cosas que desafían a esa primer postura, en donde Hoffman te dice que todo es una charada, o sea, y cosas importantes, cosas que en el clímax del final del libro tienen una trascendencia en la historia casi pues necesaria, por así decirlo, para que pueda ser, ¿no? El propio final de la historia es la reafirmación de lo que al principio negó, que es algo bien interesante y que a mí me gustó un montón. Ese final, yo creo que quizás a ese punto te referías tú cuando te comentaste que era lo que esperabas, pero al final no era tanto lo que esperabas, porque lo hizo de una manera magistral. Lo que pasa es que tiene como esta manera de darle otro significado a lo que ya esperabas, que es lo que te sorprende, el hecho de que sea capaz de hacer dobles narrativas del mismo suceso. Y lo hace seguido, lo hace alrededor de toda la historia, porque al final él te está contando una historia y al final la historia que te está contando termina contándote otra totalmente diferente. Yo diría que este libro es un thriller psicológico muy bueno. Totalmente. Y te lo dije en alguna ocasión, es un thriller psicológico de los buenos. Y a mí que me encanta la novela policíaca, la novela negra, es todo lo que es todo lo que a mí me encanta este libro. Y es que justo te invita a descubrir un misterio. O sea, ese es el real atrayente del libro, es esa cosquilla que te mete Hoffman al principio de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque justo... Sí, que el misterio es descubrir los orígenes de el personaje principal, que es Medardo. Me parece que hasta ahorita no hemos dicho como una pequeña reseña. Si me permites lo hago. Nada más vamos a ver en el libro a un personaje que se llama Medardo. Él fue criado como monje desde pequeño, y Medardo, su infancia pues tiene muchos vacíos, y entre esos vacíos los únicos claros que hay son la aparición de un hombre que era un pintor, la aparición también de un anciano junto con un niño al que llaman el niño milagroso, que parece que él piensa hasta el momento en el que comienza la historia que fue José y una versión infantil de Jesús. Y entonces pues así esa es la vida de Medardo hasta el momento que la conocemos. Esos son los datos que tenemos de Medardo. Medardo no tiene papá, y de hecho Medardo ni siquiera se llamaba Medardo. Primero se llamaba ¿cómo? No me acuerdo. Medardo es un nombre de monje, pero él se llamaba de otra forma. Entonces el asunto es que esa es toda la vida que conocemos de Medardo, y de pronto se topa con la leyenda de los elixires del diablo. ¿Qué son los elixires del diablo? Es una bebida
que está guardada en lo más profundo del monasterio en donde sirve Medardo, y que esa bebida fue utilizada para tentar, para que el diablo tentara a un santo, y este santo, esta botella lleva el nombre del santo, y entonces permite, se supone, que sea ya una reliquia, pues acá mística, religiosa, milagrosa, etc. Se dice que cuando tomas de esa bebida, de ese elixir, pues hay cosas inesperadas que te pueden suceder, que supuestamente vas a tener, pues sí, va a haber en ti efectos sobrenaturales, pues. Y bajo este contexto, Medardo conoce a los elixires y después se va a ver en la necesidad de salir del convento por causa de varias tentaciones, entre ellas consumir el elixir. Y va a tener que salir del monasterio para poder resistir estas varias tentaciones, que incluyen temas recurrentes en el libro, como son el asesinato y el pecado carnal, el sucumbir a los deseos sexuales. Siendo un monje, pues tiene que ser célibe. Entonces, Medardo va a tener este viaje en donde le dicen: vas a tener que ir a Roma a dejar unos papeles, pero de donde sale del monasterio, quién sabe si va a llegar, porque le pasan cosas y cosas y cosas, y la historia empieza a tomar un tono cíclico, en donde Medardo pasa de estar bien a estar muy mal, y luego a estar bien y luego muy mal. Y todo esto es una reafirmación de la intención del autor de que te hagas una idea en tu cabeza de lo que va a suceder después, para después cambiártelo por completo. Entonces, ahí para mí, en eso está la genialidad de la novela como thriller psicológico, que es como lo vi yo, que esta manera cíclica de contarte la historia de Medardo te permite creer que sabes qué es lo que va a pasar, porque ya te lo dijo varias veces. Y cuando llegas al final, a esa última vuelta que completa el ciclo, todo es completamente diferente a lo que pensabas, pero también incluye aspectos de lo que ya esperabas que pasara. Entonces, esa es, a grandes rasgos, pues como que una sinopsis de la novela. De hecho, algo que me gustó mucho de esa forma en la que construye la novela Hoffman es que yo siento que ese recurso lo usa más como una distracción que como un hilo conductor. Porque te pone en una posición donde dices, bueno, pues ya entiendo de qué va la novela, ¿no? Ya sé que esto va a ser una historia de redimirse, etcétera, etcétera, y el bien va a triunfar sobre el mal, sobre el arrepentimiento y la consagración hacia las virtudes de la humanidad de nuestro héroe. Y no va por ahí el asunto. Esto, más allá de hacerles un spoiler, es porque queremos invitarlos a que lean la novela, que entren a la novela con esta premisa de que lo que se van a encontrar al final es algo completamente de lo que van a leer durante, ¿qué son? ¿12 capítulos? No estoy muy seguro. Creo que sí. A ver, espérame, aquí lo tengo. Son 1, 2, 3, tercero. Mira, son 2 partes. Uh-huh. Está la primera parte, que es como antes de su viaje, y la segunda parte que es después del viaje. Y durante su viaje, ¿no? Y, ajá, exactamente, nada más es así, porque en la primera parte, que es del viaje, se toma la parte donde emprende el viaje y corta en un momento decisivo de la vida de Medardo, y entonces regresa, o sea, corte a qué es lo que le pasó después de lo que ocurrió acá. Y hay que decirlo, la historia, la verdad es que abarca muchísimos años de la vida de Medardo, porque empieza cuando Medardo es pequeño, es un niño de unos 8 años, menos de 10 años tenía, cuando dice que vio a aquel niño milagroso, y entonces deciden los adultos que estaban a cargo de él que lo van a meter al monasterio. Y entonces la historia termina cuando Medardo ya está anciano. Muere de anciano, de hecho. Pues, ya, de hecho, ajá. Entonces,
sin embargo, lo que le pasó, todo esto que le pasó a Medardo, o sea, en realidad te quedas tú con, a lo mejor a veces, y puede ser útil que sepan esto antes de leerla, porque sí va a haber algunos saltos temporales en la historia que en los que tú digas, espérame, entonces ¿cuánto tiempo pasó de aquí a acá? Y sobre todo cuando llegas a la etapa decisiva en donde Medardo tiene que decidir qué va a ocurrir o vaya, el cambio definitivo en Medardo se va a tener que dar. Ya pasó un tiempo que tú no te esperas que haya pasado. Y ya después de allí, pues viene la vejez de Medardo. Entonces, es interesante cómo en tan pocas páginas se nos cuenta con tanto detalle la vida completa de una persona. Y además, no solamente, pues como que por encimita, ¿no? La verdad es que se mete bastante en los acontecimientos de su vida. Y aparte, hay un par de capítulos en donde el tomar en cuenta todos estos brincos temporales te van a ayudar bastante para ir hilando puntos. Este capítulo en donde se desvela todo lo que ocurre es el capítulo en donde te va a servir saber cuánto tiempo pasó de un lugar a otro y acordarte mucho de nombres, acordarte de lugares, nombres, fechas. Te va a servir bastante para entender por completo la historia, que como les digo, o sea, yo la sigo viendo como un muy buen thriller, una muy buena novela con un misterio sorprendente y que además tiene como estos inicios. Yo siento que era como estas cosas antes de que Poe inventara el género policíaco. Evidentemente leyó a Hoffman. Yo lo siento así porque además hay que decirlo, ya lo decíamos, Hoffman fue juez. Hoffman tenía muchísimo saber en cuanto a los aspectos judiciales. Y cuando se toma ese aspecto en la novela, es muy específico al mencionar lugares, evidencia, testigos y cosas, acusaciones y procederes en cuanto al que quieren o están culpando de uno u otro crimen. Entonces es muy interesante, o para mí me resultó muy interesante ver cómo eran los procesos judiciales en 1815 para ser exactos, porque el que lo escribió era una persona que desarrollaba o seguía de primera mano estos procesos judiciales, que es lo que ahora los escritores hacen mucho. Muchos escritores son policías retirados, detectives retirados, que ahora empiezan a escribir cosas o van y se nutren, ¿no? Piden asesoría de una persona que se dedique a esto, pero Hoffman lo tenía de primera mano y es excelente ver cómo desarrolla todos esos procesos en la novela. De hecho dentro de la novela hay un juicio que es muy interesante. Y aquí es donde Isaac nos comentaba que de repente vas a encontrarte con ese ciclo de hay un peligro inminente, pero a mí lo que me gustó mucho, y esto es algo que tiene que ver con la forma en la que está escrito el libro, y la forma en la que está escrito me refiero al lenguaje que utilizó Hoffman para poder hacer el libro, se hace una mezcla entre suspenso y una sensación de ¿cómo decirlo? Como de inestabilidad, como de angustia por el personaje. Porque, bueno, ¿a dónde voy con ese tema? A mí, otra cosa que me gustó mucho del libro es el lenguaje que utilizó Hoffman. Es un lenguaje súper cargado, es un lenguaje que no se limita a la hora de hacer una gama muy florida del contenido. Tiene muchas exageraciones. El lenguaje es bastante barroco, por así decirlo, que es algo que me encanta, tengo que decirlo, me fascina, porque esta exageración, y sobre todo hay un personaje que lo explota de una manera increíble.
y que es uno de mis personajes favoritos. Es un personaje secundario, pero que al mismo tiempo es un personaje que va a llevar de la mano a nuestro Medardo a hacer y comprender cosas. Y de hecho va a ser... Es este sujeto saltarín y Belcampo. risueño. Sí, claro, por supuesto. Sí, me encantó. Aparte, o sea, de repente, esto lo tengo que decir. No es ningún spoiler, porque no voy a decir exactamente qué fue lo que dijo, pero Belcampo era este tipo, como si ustedes conocieran a alguien que habla puras incoherencias, pero incoherencias de una manera muy estética, y una estética bastante interesante. Es risible, te da risa la forma en la que habla, porque parece que estás hablando con un caballero tipo Don Quijote, por así decirlo, la forma en la que se expresa, ¿no? El cómo a sí mismo se echa flores, es algo increíble. O sea, es un personaje que a mí me encantó, y que es donde Hoffman hace una gala de todo este manejo que tenía del idioma, que es una maravilla, la verdad. Pero dentro de todos estos soliloquios o estos monólogos que tiene este personaje, donde habla acerca de una situación en particular que el 99% de las veces son de alguna manera incoherencias, y aquí quiero subrayar el de alguna manera. O sea, esto sí quiero ponerlo bien en claro. Sí tienen un objetivo. Sí tienen un objetivo, porque de hecho hay una única vez en que Belcampo habla de una forma más civilizada, por así decirlo, sin dejar su lenguaje florido, pero con una coherencia en lo que está diciendo. Y es un debate filosófico bien interesante acerca de la nobleza. De la nobleza no de ser noble, sino de de los ricos, de la gente noble, de la gente noble de aquella época. Y del valor que tiene. Se los dejo hasta ahí. Pero es un personaje que representa la otra cara de la moneda de los elixires del diablo. Ahora, ¿por qué la novela se llama Los elixires del diablo y solamente aparecen una vez? Yo creo que es un punto importante a destacar dentro de el análisis que quiero hacer, porque efectivamente solamente una sola vez se cuenta la leyenda de que el diablo tomó vino de su propia cava y le puso un hechizo en donde aquella persona que tomara ese elixir iba a sentir el mejor placer e iba a ser prácticamente un superhumano, por así decirlo. Esa era la tentación, ¿no? Probar el elixir para convertirte en un igual, casi con Dios, con esa promesa a caer al pecado. Y pues evidentemente el diablo se llevaba tu alma por haber pecado de esa forma en contra de Dios. Este evento le sucedió específicamente a Tomás de Aquino y a Santo Tomás de Aquino, y después Santo Tomás de Aquino tomó esa botella y lo fue a dejar en el convento monasterio donde Medardo está haciendo o ejerce su trabajo de monje, ¿no? Él se entera y de repente llega un par muy particular que yo creo, y quizás aquí sí quisiera tu opinión, Isaac. Yo creo que ese par que llega y le cuenta, o más bien incita a Medardo a hacer uso de los elixires, yo creo que ese sí es el diablo. Para mí es que hay muchos lugares, es que es una genialidad que tiene la novela. Hay muchas ocasiones en las que tú dices, ese es el diablo. Exacto. O sea, es que tiene esta capacidad de que, como tú bien decías, el diablo no se aparece en carne y hueso, sino que son las mismas personas las que encarnan algunas de sus características o de las características asociadas principalmente con el diablo. Y entonces actúan de manera en la que tú dices, es el diablo. O sea, lo está haciendo él y se le apareció en forma de esta persona para decir que haga esto, o para ayudarle a salir de esto, o para meterle la pata en esto. Y yo con creo estas que personas... Yo creo que esa parte en particular a mí me llamó mucho la atención, y justo llegué a esa conclusión porque es la única parte en el libro donde de la nada, o sea, prácticamente de la nada aparece un personaje con toda la indumentaria de una persona de confianza, por así decirlo,
y le propone a Medardo una Pues podemos regla. decirlo, está al principio del libro, no es el gran spoiler. De hecho, pues hasta incluso les puede llamar la atención. Son un par de personas que, como bien dices, llegaron con todas las credenciales para ser tomados en cuenta como personas o ciudadanos respetables de la comunidad, y pidieron un tour por la iglesia. El encargado del monasterio, el encargado del monasterio y se los encarga a Medardo, y ellos le piden a Medardo justo ir al lugar en donde están las reliquias del monasterio. En ese lugar, bajo llave, está el elixir del que nos estaba hablando ahorita el tío El Hazret. Ellos nunca lo habían visto, ellos no sabían qué había detrás de esa puerta, de ese armario. Ellos estaban viendo por ahí otras cosas, o algunas túnicas, espadas, otros objetos de santos y todo eso. Y justamente dirigen su vista hacia el armario cerrado con llave en el que estaba el elixir. Y le dicen, ¿qué hay allí? Y entonces podrías decir tú, pues mera curiosidad, es lo único que está cerrado. Pero no se detienen allí. Le dicen, cuando ya saben qué es, ¿y por qué no le tomas? Entonces, es evidente para mí, por lo menos, es evidente la referencia a lo que la Biblia nos cuenta sobre el jardín de Edén, en donde este ser manipulado tenta, no sé cómo se dice, si tentar. Sí, bueno, tentación. pues le pone la tentación. Pone la tentación sobre la criatura inferior, y entonces le dice, no te va a pasar nada, vas a ser, como bien dices, vas a ser igual que Dios. Y es exactamente, casi que son las mismas líneas que dice la Biblia, o por lo menos se puede ver el mismo evento, y es ahí en donde tú dices, quizá es un emisario, o es la aparición de o el propio diablo. Sí, aquí. Claro, por supuesto. Exactamente. Y sí lo puedes, y creo que de todas porque esto ocurre en varias ocasiones a través del libro, tú dices, este es. Creo que, y viéndolo en retrospectiva, esta es la única aparición formal. Que pudiéramos decir quizá que fue formal, exactamente. Eso fue lo que a mí que sí fue él, y a lo mejor no se nos explicó por qué llegaron y no encontramos otra explicación. Es que en realidad sucede todo de manera muy furtiva. Como para poner en contexto, Medardo era un hasta ese momento, antes de ese suceso, Medardo era un monje que no estaba obligado a cumplir los votos de un monje. Todavía no era un monje, hasta que se decide y le dice al abad de su abadía, oye, ¿sabes qué? Quiero tomar los votos. ¿Por qué? Porque este recinto era importante dentro de la cristiandad, porque era de los que tenían más reliquias. De hecho, era un lugar de peregrinación justamente por eso, ¿no? Porque había muchas reliquias guardadas ahí, tanto de santos como en este caso del diablo, de los elixires que estaban ahí guardados. Y que se guardaban, hay que decirlo, nadie sabía que estaban ahí, solamente el abad sabía personas que estaban ahí. Exactamente. Uh-huh. El abad y el hermano que cuidaba de las reliquias. Medardo iba a fungir de relevo de este hermano, que ya era muy anciano y que estaba por retirarse de sus labores porque ya no podía. Entonces Medardo, al tomar sus votos, se le dice, bueno, pues va a estar tú aquí, y es cuando se hace de su conocimiento la leyenda de los elixires del diablo. Pasa esto y enseguida sucede que él, estando ya en sus funciones de cuidar esta sección de la abadía, vienen a visitarlo, así como si nada, dos nobles que quieren hacer su peregrinación y lo invitan, y haciendo mucho la alusión de esta alegoría de que la mejor treta del diablo es hacer creer que no existe, ¿no? Esa es como la premisa, porque ellos mismos consumen el elixir. De hecho, lo destapan
Y aquí es donde otra vez Hoffman hace uso de su lenguaje que a mí me encanta, porque hay una descripción tan del maravillosa olor, del olor del aroma del vino. que Sí, de es verdad se cierto. te antoja. O sea, ahí Hoffman, la verdad, mis respetos, el hombre supo usar lo cargado del lenguaje gótico, del lenguaje barroco, para hacer alusión a esta fragancia, ¿no? De un vino añejo que tenía cientos de miles de años, ¿no? Sí. Y que justamente esta propuesta que le dice el de, pues mira, yo le voy a tomar y aquí estoy, soy un ser humano común y corriente, no me pasa absolutamente nada, es vino, esto es una superstición, güey. Y Medardo de repente dice, no lo voy a hacer, coge la botella, pero, ojo, no la deja, se la lleva a su celda. Y estando en su celda, recuerda en su memoria esta fragancia de que el solo hecho de haberlo destapado le prendió todos los sentidos, casi le hizo tener un orgasmo, y recuerda esa sensación y dijo, bueno, ¿cómo será tomarlo? Y viendo que la persona esta lo tomó y no le pasó absolutamente nada, no se condenó, dice, pues le voy a tomar, tómala, ¿no? Y Medardo cae en la tentación. Y es aquí donde viene el punto de inflexión, desde mi punto de vista, más importante de la historia. ¿Por qué si solamente hay una botella, el libro se llama Los elixires del diablo, o sea, en plural, ¿no? Desde mi punto de vista, los elixires del diablo no son otra cosa que los pecados que puede llegar a cometer un hombre. Y el elixir es la justificación de esa persona para decir, es que no lo hice de manera consciente, lo hice porque está influenciado por el diablo. Me hizo hacerlo, la típica del diablo me hizo, ¿no?, hacerlo. Y esa es una de las grandes críticas que Hoffman nos deja entre líneas acerca de la iglesia, ¿no? Que le da, aparte de ofrecer una salvación eterna, le da una justificación a los hombres para poder llevar a cabo esas conductas amorales. Porque otra cosa que también deja muy en claro Hoffman es que los hombres son hombres, me refiero a hombres a la humanidad, o sea, todos tenemos deseos, todos tenemos necesidades, y justo pasa un evento con una persona que Medardo en un principio cree una santa, que es una parte súper importante del libro, no puedo dar más detalles al respecto, pero ambos confluyen en esta moral prácticamente, pues, estricta hasta más no poder, donde el sexo era visto como algo abominable, donde los deseos carnales eran vistos como un mero empuje del diablo a cometer pecados, ¿no? Pero sin embargo ellos tienen este deseo dentro de sí, y siendo Medardo ya en ese momento un monje ordenado, pues no podía ni siquiera pensar en tener una relación carnal. Y Medardo se refugia en este hecho de beber el elixir para empezar a cometer todo tipo de antojos, por así decirlo, dentro de su viaje. O sea, se permite hacer las cosas porque tenía justificación de decir, es que lo hice porque me tomé esto, que incluso lo ve como una llave liberadora, porque hay un evento interesante antes de que todo eso suceda, antes de que Medardo se ordene como un monje, de manera muy enigmática y quizás hasta un tanto reveladora, el abad le dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿De verdad quieres hacer esto? El abad, hay que decirlo, tenía conocimiento de muchas cosas. Él sabía muchas cosas que Medardo no sabía de sí mismo. Sí, el abad sabía la historia que Medardo va descubriendo a lo largo del libro, su propia historia, ya la sabía el abad. Y por eso estaba... Y al ir descubriendo esta historia, nosotros nos vamos a dar cuenta, es que el abad ya sabía esto y por eso le pedía a Medardo estar seguro. Exactamente. Es que el abad ya sabía qué pasaba o qué había pasado en tal ocasión, y por eso quería estar seguro de las intenciones de Medardo. De hecho, hay que darle aquí un crédito. Si no es por el abad, la historia no continuaría fuera del monasterio, porque al ver a Medardo ofuscado, le pasaron varias cosas. De hecho, hay aquí algo que quizá le pasó al mismo Hoffman, y es que Medardo tiene algunos ataques nerviosos
y los describe con tal viveza que piensas tú que es algo que le ha pasado. Cuando averiguas lo que le pasó a Hoffman, dices, sí, probablemente estaba describiendo uno de sus propios episodios psicóticos. Pues ya sea exactamente psicóticos. Entonces aquí a Medardo le pasan, y entonces el abad le dice, mira, ¿sabes qué? Necesitas despejarte, ve a Roma, tienes que ir al Vaticano y vas a cumplir esta misión, y ya de regreso vas a pensar, vas a tener suficiente tiempo de ida y vuelta para pensar en lo que te está ocurriendo, en tus motivos para quererte ordenar como monje, y pues en tu devoción, ¿no?, a Dios. Y es este viaje precisamente el que le da oportunidad a Medardo para dar rienda suelta a todo lo que supuestamente el elixir lo está haciendo hacer. Y pues de ahí empieza todo el alboroto. Y que en realidad es su propia naturaleza de Medardo, ¿no? Algo que a mí me pasó al leer esta parte, y justo Medardo incluso lo verbaliza. Dice que él al poner un pie fuera del monasterio, él se siente libre, ¿no? Y ese es como este guiño que nos dice Hoffman, que toda esta moral, de esta doble moral que construye el aparato como institución, la Iglesia Católica, es una farsa, porque está tratando de negar la propia naturaleza del hombre, lo que lo hace ser un hombre. Y la libertad en este caso para Medardo no era el poder pasearse de un lado a otro, sino el poder darle alivio a esas necesidades que él tenía, y de enamorarse, de vivir el amor de pareja, porque es otra cosa interesante. Para Medardo llegó un momento en el que se hace incluso hasta agobiante el tema del amor, porque está en un conflicto interno muy, muy, muy grueso. Él no sabe si lo que está haciendo es correcto o si es incorrecto. Llega un momento en el que se olvida de todo, pero justo cuando está aquí es donde pasa algo. Este es lo que más me gusta de la novela, y son estos ciclos de los que hablaba el tío Isaac, ¿no? Justo cuando Medardo ya se estaba entregando a esos placeres mundanos y decir, yo ya me acepto como soy, yo ya sé que soy un ser humano, que tengo estos deseos y no tiene absolutamente nada de malo, y este elixir lo que hizo fue nada más abrirme los ojos. En ese momento pasa una tragedia que la representa Hoffman en estos ataques delirantes que tiene el personaje, donde ocurre un pecado que sí es un pecado imperdonable, como el asesinato, por ejemplo, ¿no? Y aparte asesina a personas de mucha importancia en el libro. Uno de los asesinatos incluso lo destroza totalmente por dentro y lo hace vivir quizás el episodio más terrorífico de todo el libro, que es el preámbulo de su llegada a Roma, cuando antes de ver al Papa tiene que expiar muchas culpas en un monasterio diferente. Tendría que dar algún detalle medio de spoiler, pero no, me lo voy a ahorrar. Ahorita, gente, sí les aviso, pues la novela va de esto. Medardo va a pasar por muchas cosas, y la verdad es que no podemos dejar decirles más que pues léanlo. Si a ustedes les da curiosidad o no les molestan los spoilers, a partir de ahora vamos a hablar con ellos. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar con spoilers. Están advertidos. Aunque escuchen el capítulo, les aseguro que leerlo no será lo mismo que escucharnos a nosotros hablar sobre él. Así que si quieren, quédense. Entonces, si hasta aquí piensan llegar para no llevarse ningún spoiler, bueno, hasta luego, sobrinos. Esperamos que nos terminen de escuchar cuando terminen de leer el libro. Sí, vayan a leer el libro y regresan a esta última. Esta es nuestra segunda parte, así como el libro se divide en dos partes, esta es la segunda parte de los elixires del diablo por el tío, ¿no? Entonces, a partir de ahora, alerta roja y comenzamos con los spoilers, ¿no? Destripe, porque en español se dice destripe. Entonces, bueno, pues Medardo llega a un punto de su viaje donde tiene que expiar el asesinato de la persona que ama. Él cree que mata a la persona a la que idolatra con todo su corazón, y el objeto por el cual él comete muchas cosas en función de que la ama, ¿no? Pero él piensa que la ama. Hay una confusión un poco
un poco rara dentro de cómo llega a este monasterio. Y aquí aparece de nuevo Belcampo. Belcampo aparece de la nada y lo salva. Apareció como 3 o 4 veces en el libro. Pero sus apariciones son súper importantes. Pero aparece nada más para salvarlo. Sí, pero aparece para salvarlo. De hecho... Y aparece para salvarlo y ahí es donde dices, ¿Belcampo será el diablo? ¿Ayudándole? Yo, al contrario de eso, yo lo veo como un ángel. Para mí Belcampo es un enviado de Dios. Porque está ayudando a Medardo a acabar con su viaje y siempre Belcampo lo encamina a que termine su viaje a Roma. Nunca lo incita a que se mueva. De hecho, es el que dice, mantente, ¿no? Y de repente Belcampo, así como de la nada, dice, pues te rescaté, pero ahora quiero ser actor. Y se va a actuar a Roma. Y curiosamente acaba Sí. por ayudar a Medardo a llegar a Roma, ¿no? Y para mí es eso. Para mí Belcampo es un ángel disfrazado como en la tradición normal nos disfrazan la ayuda divina, ¿no? Como de algo inverosímil, como de algo que no tiene sentido, como algo achicado, como algo que no tiene ominiosidad. Exactamente, no es ominioso, ¿no? De hecho, Belcampo es un personaje risible, es un personaje de hecho, aquí muy cómico. En el libro cuando ocurren cosas realmente ominiosas, no son reales. Exactamente. Cuando ocurren cosas que realmente tú dices, wow. Pues el final, simplemente el final. El mero final es tan ominioso, o sea, no hay otra palabra más rimbombante para describir ese final. Para darle una palabra, en ese final beatificaron y canonizaron a una persona en el mismo espacio de tiempo. O sea, fue un y final. Se apareció y bajó un ángel del cielo y hubo un... No. Fue una cosa tremenda ese final. Pero ese final, o sea, es el final de una cosa, pero el desarrollo de la historia, es decir, el meollo del asunto, el descubrimiento de todo lo que había detrás, eso no se da al final, eso se da unos capítulos antes, donde nos describen de dónde viene Medardo, quién es su padre, quiénes son las personas con las que estuvo rodeándose todo este tiempo y por qué rayos hay, al parecer, y desde el principio del libro, y quizá lo voy a poner al principio del capítulo cuando doy mi reseña, pues parece que Medardo está destinado a ser siempre tentado por el mal y también amonestado por el bien. Siempre Medardo está como quien tiene un diablito y un angelito en los hombros. Siempre está así Medardo. Siempre le están diciendo, haz esto mal, haz esto aunque está mal, haz esto aunque está mal. Y del otro lado tiene a su conciencia diciéndole, no, es que ¿por qué lo vas a hacer? Acuérdate que tú no eres así, que bla, bla, bla. Y siempre tiene estas dos cosas que le dicen, es que tú estás mal, pero te está yendo bien. Y fíjate que justo en los clímax de esta como, ¿cómo decirlo? Es que, bueno, ¿cómo es el adjetivo? Cuando es un impulso, por así decirlo, como esta sensación arrolladora de entregarse por completo al mal, es cuando aparece Belcampo. Sí. Y pasa justo cuando acaba de pasar, cuando está todo frenético, Medardo, que ya está frenético, que por ejemplo, cuando ocurre el asesinato. Exacto. Medardo está como loco. Medardo no se acuerda de las cosas. Es más, lo llevan a juicio y es el juicio justo antes de Roma lo que ocurre, que es la mitad del libro. Y lo llevan a juicio y él no se acuerda de muchas cosas. Y él no se acuerda cómo llegó a ciertos lugares. Y no se acuerda lo que hizo al huir, por ejemplo. Y es Belcampo allí el que le ayuda, el que le cambia de ropa, todo. Y ahí sí, bueno, yo veía a Belcampo como esta posible aparición, a Belcampo y al pintor. Para mí el pintor es la personificación del diablo
queriendo meter su cuchara. Y la verdad es que el diablo en ese sentido, es aquí donde vuelvo a lo que dije al principio, que está escondido entre las líneas el diablo. O sea, es muy sutil su forma de aparecer, no es corpóreo, pero hay ciertos eventos, hay ciertas cadenas de eventos que tú dices, esto es muy fortuito para que pueda ser realidad. Y le están pasando las cosas como deben de pasarle a Medardo para que se encamine incluso dentro de la reflexión, cuando ya se recupera de toda esta expiación que sufre en el monasterio y se autoflagela y hace un montón de cosas para poder aliviar un poco los pecados que ha ido cometiendo, se da cuenta de que la presencia del mal siempre lo sedujo o lo sedujo invitándolo a cometer actos que le parecían de alguna forma nobles y terminaban siendo totalmente lo opuesto. De hecho, aquí vemos la aparición quizás de uno de los pecados más humanos que puede haber, que es la vanidad y la soberbia. Si podemos decir... Que yo creo que fue la primera cosa en la que cayó Medardo. Exactamente. Porque fue lo primero que hizo mal Medardo, se le sumieron los humos y se creyó que él era el mismísimo santo del que había bebido el vino. Exactamente. Entonces, pero él en un discurso, perdón, él en un sermón que estaba dando, él viene y empieza a decir, estaba dando el mejor sermón de su vida y de repente le da un ataque nervioso y empieza a decir desvaríos y empieza a gritarle al diablo, ve al pintor, y ve en el pintor esta caracterización del diablo y empieza a reprenderlo y empieza a gritar incoherencias y se desmaya. Y creo que tiene pues en este tipo de cosas que ocurren con las personas que tienen cierto poder, y yo te lo decía a ti, yo he visto personas así. Yo he visto personas que se embriagan, por así decirlo, con el vino, del mismo vino que bebió Medardo, y llenos de eso, entonces se creen que pueden hacerlo todo. Y empiezan a hacer las mismas cosas que hizo Medardo. Y empiezan a cometer los mismos actos que hizo Medardo. Exacto. Y terminan igual que Medardo en la cárcel. Y créanme, gente, cuando les digo que conozco gente que terminó en la cárcel por hacer lo que Medardo. Y justo ahí es donde yo creo que está la verdadera esencia de los elixires del diablo. Porque el elixir, o sea, para mí el diablo lo que hace es que te dice, mira, no te preocupes, échame la culpa a mí, di que lo hiciste por mí y déjate ser. Sé un libertino, entrégate a tus más bajos vicios, asesina, roba, no sé, pisotea por llegar a la cima, ¿no? Y al final puedes decir que fue por mi culpa. Pero el diablo sabe en ese sentido que somos un animal capaz de pecar a esos extremos. Y perdón gente si esto suena algo muy, muy canónico del tema religioso, pero la verdad es que Hoffman entrelaza muy bien esta subtrama de hacer este repaso acerca de lo que es un valor, de lo que eran los valores religiosos en ese momento y de lo que representaba para las personas el sentirse así. Entonces, para meternos en la historia hay que meternos en los zapatos de la época y de las personas que estaban en ese momento. Entonces, hablando de eso, obviamente el diablo conoce a los hombres y les enseña la salida fácil, ¿no? O sea, a ver, ¿quieres robarte esa moneda de oro? Pues tómate un traguito de esto y di que fui yo. Di que fui yo el que te incitó a hacerlo, cuando yo sé que en realidad lo vas a hacer simplemente porque lo quieres hacer, porque tú eres así. Dentro de nosotros está el poder robar, el poder matar, el poder pisotear, el poder humillar. O sea, somos capaces de todo eso, pero nada más necesitas una excusa. Nada más necesitas una excusa. Y mientras no tengas la excusa, te pueden culpar completamente. Exacto. Y es como esa excusa que le permitía a Medardo tener su conciencia tranquila por momentos, diciendo, no es que yo no fui, es que fue porque tomé el elixir. Exactamente. Incluso ignorando el hecho de que desobedeció y pecó al tomar el elixir. Exactamente. O sea que él ya tenía un pecado en sí mismo para poder seguir pecando, por así decirlo. Exactamente, sí, es esta cosa
de todo mundo de que dice, bueno, es que como ya había echado una mentira, pues tuve que echar otra para seguir con la historia. Eso es algo súper angustioso, ¿eh? Eso es algo, a mí personalmente me llenó de angustia. La red de mentiras que tiene que tejer, es increíble la capacidad de este hombre para mentir, de verdad. ¿Cómo se le ocurrían en el aire? Es decir, wow, o sea, wow, de verdad pudo tejer una red de mentiras que lo llevó a estar en la corte de un príncipe y que lo trataran de un noble polaco, ¿no? O sea, sí. Cuando él era alemán. Justo aquí pasa un evento que es muy gracioso. Yo creo que esta es la parte jurista de Hoffman que él quiso meter dentro del libro. Hay un juez que se da cuenta a la perfección de que Medardo es el culpable de lo que le están imputando, ¿no? Pero al final sucede esto. Aquí es donde yo les digo que se desdibujan estas influencias que son quizás mágicas, ¿no? Porque aquí se puede ver actuar por un lado a Belcampo como enviado de Dios y por otro lado el diablo actuando para que Medardo siga pecando. Este es, yo creo que uno de los momentos más importantes donde se dibuja esta parte del libro, porque en el juicio, de repente así de la nada mandan el juez convencido de que Medardo es culpable del crimen que se le está imputando, que es un asesinato que cometió en otro pueblo de manera anterior a llegar a donde estaba. El juez manda a traer, él se entera que es un monje capuchino, porque aparte esto es algo súper interesante. El diablo juega mucho con la idea de que hace famoso Medardo, pero al mismo tiempo juega para torturarlo. ¿Por qué? Porque cuando Isaac nos comenta que él tuvo un momento de extrema lucidez a la hora de sus sermones, él se convirtió de hecho la gente iba al monasterio a verlo a él, por la forma en la que hacía los sermones, por cómo hablaba, se volvió un gran declamador, un gran orador de la iglesia, por así decirlo, y la gente lo veía como nadie, lo veía y casi se desmayaban, era como un rockstar. Sí, así tal cual. Y iba la gente nada más a escucharlo a él. Y primero no se le había subido tanto hasta que le pica el gusano del elixir, y aparte él siente que tiene mejor, que al haber tomado el elixir cumple con lo que promete y lo hace un mejor orador todavía de lo que ya era, ¿no? Y empieza a hacer pero esto, ¿a qué voy con esto? Que esto lleva a que mucha gente lo conozca y de repente alguien lo identifica, así de, tú eres el monje que estaba en el monasterio tal, porque eres muy bueno, ¿no? Tú eres Medardo. Y tómala, que se entera el juez de esta condición y va y manda a traer a uno de los hermanos de la orden para que lo identifique del monasterio, y sí, lo identifica. Entonces está el libro en un punto, dices, güey, ya lo van a condenar, o sea, este güey ya no tiene forma de salir. Y de repente viene como que esta contraparte de la influencia del diablo, donde de la nada sale este doble que hemos hablado acerca de Hoffman, que es un doble muy importante, que si no quisiera meterme muchos spoilers ahí, porque sí, ese sí es súper importante. No, ese sí es importante. Pero de repente llega un doble que lo salva así de la noche a la mañana. Y hasta que ahí es donde a lo largo de la historia hubo muchas apariciones, pero que Medardo nunca supo de ellas. Había cosas que la gente decía, es que tú eres fulanito, ¿verdad? Sí, soy yo. Pero Medardo no sabía a quién se referían, pero él nomás seguía la corriente. Exacto. Esto de fake it till you make it, así Medardo. Finge que lo eres hasta que se la crean. Exactamente. Entonces, Medardo así todo el tiempo, y todo el tiempo lo confundían con una persona completamente diferente a lo que era él. Y ese es en el juicio es precisamente en donde él se topa con su doble. Y aparte, eso es un momento súper, vamos a decirlo, culminante, porque Medardo termina por reconocer que es un mentiroso. Porque aparte el juez para desgracia de Medardo, sabía hablar muy bien polaco.
¿no? Entonces, Y lo cacha por el acento, cuando le dice, a lo ver, cacha pues por habla el polaco, acento. güey, tú eres polaco, ¿por qué no hablas polaco? Y de repente empieza a pronunciar unas palabras medio, y dice, a ver, eso es un acento chafa, si tienes todo el acento alemán, o sea, no me quieras engañar, no me quieras ver la cara, ¿no? Al final, el juez se ve en la necesidad ¿Atado de manos? de liberarlo, porque llega esta persona que incluso el propio Medardo clamó decir, y sin saberlo, que él tenía un doble, y que seguramente ese doble lo quería imputar de los cargos. Y en su desesperación ya decía puras incoherencias, sus mentiras Sí, ya ya no dijo, relacionaban. es la típica, mira. Sí. En la iglesia, la típica es, el diablo me hizo hacerlo. Sí. Ante un juez, la típica es, yo no fui, fue mi doble malvado. Pero pues, si no aparece en ese momento el doble malvado, no hubiera se tenido salva. sentido. Y ahí, le apareció el maldito doble malvado. y yo creo que en ahí pleno es juicio. la contraparte de Belcampo. Ahí sí es el diablo actuando para que este güey se pueda zafar y pueda continuar demostrando que merece la condenación, ¿no? Y ahí es donde de nuevo aparece Belcampo y dice, a ver, no, güey, no te vas a escapar de tu destino, tienes que cumplirlo al pie de la letra, y lo vuelve a encaminar, ¿no? Yo les diría que sí pongan mucha atención al personaje de Belcampo. Es un personaje súper interesante, la verdad tiene un trasfondo bien interesante, pese a que es un personaje risible, y yo creo que ese es justamente el porqué de Hoffman lo hizo así, porque es un personaje que debe de pasar desapercibido, no debe de tomar protagonismo, como debe de ser una real virtud de los entendidos de la virtud de una persona virtuosa, vaya, por así decirlo. Entonces, es aquí donde nos muestra Hoffman que los verdaderos elixires del diablo no son una cosa corpórea, sino que es influencia para empujarte a hacer cosas, ¿no? Y que puedes tomar. A lo largo de la historia tú mismo me ibas diciendo, bueno, cuando empezábamos a leer, ahorita ya sabemos que no nada más hay un solo elixir y que nadie más lo bebió. Uh-huh. Pero cuando nosotros estábamos leyendo, tú me decías, es que a mí se me hace que esta otra persona que está conociendo a Medardo también bebió de un elixir. Porque parecía, tenía todas las características. Porque eso parecía, claro, ¿no? porque así como a Medardo, por ejemplo, le había dado por la soberbia, quizá a alguien más le había dado por la envidia. O la vanidad. Y entonces tú decías, y la vanidad, exacto, y entonces tú decías, es que esta persona está de pura envidia, queriendo hacer estas otras cosas malas, seguramente, y todo le sale bien, seguramente bebió un elixir. Y resulta que no, y a partir de allí, igual como en todo el libro, la influencia del diablo nunca es corpórea, la presencia de los elixires está completamente fuera del contexto, y ahí ya pasa a ser solamente la naturaleza humana la que toma lugar en la historia, ¿no? Como aquello que mueve a las personas a hacer esta cantidad de cosas atroces o moralmente incorrectas que hacen, porque se va topando Medardo con una y otra persona que hacen cosas moralmente mal vistas, que pues la verdad es que va desde todo, o sea, va sobre la lujuria, va sobre el asesinato, va sobre la envidia, de todo hacen, que son pecados que están condenados por Dios, y que tú dices, es que entonces cada elixir representa un pecado. No, es la misma gente, y que en su naturaleza está ser así, pero pues ellos se dejan ser. Quizá ahí es donde uno dice, bueno, es que Medardo ya era así, pero no se había dejado. Pero fíjate, también habla de una cosa que a mí me parece muy interesante. Tenemos como humanos todos estos deseos y podemos llegar a resultar esclavizados por ellos, pero solamente si nosotros nos dejamos. Es decir, al final de cuentas la novela tiene esta moraleja donde te demuestra que puedes tú mismo. La Biblia lo dice de manera figurativa, pero en la tradición católica se lo han tomado durante mucho tiempo de manera literal, en donde dice, pues flagelas tu cuerpo, o es decir, conduces a tu cuerpo como un esclavo a fin de no caer en este tipo de pecados. Pero
aquí Medardo lo hace mediante un proceso de autoflagelación literal. Se latiguea, se pasa hambres, y todo esto, sí, no, pero horrible. Es decir, aquí también hay un llamado de atención en este libro hacia todo el proceso de expiación que tuvo que llevar Medardo, porque había gente que le decía, ya párale, o sea, es demasiado, ¿qué quieres? Es más, había gente que decía, es que tú quieres llamar la atención, y él genuinamente no quería llamar la atención. Él genuinamente estaba buscando expiar todos sus pecados, pero a él le habían enseñado que esa era la mejor manera de hacerlo, y lo estaba haciendo así porque así dice la iglesia que tenía que hacer. Entonces, también me encanta esta exploración que hace Hoffman de todos los rituales católicos, de todas las peripecias que tuvo que hacer Medardo para lograr, pues en su conciencia estar tranquilo. Porque no solamente es la confesión. Digo, la confesión es un ritual que todo mundo conoce de la Iglesia Católica, pero no solamente es eso el único paso. Después de la confesión viene la penitencia. Y la penitencia que Medardo se infligió rebasó por mucho lo que le dijeron que hiciera. Entonces llegó a oídos del Papa, incluso, y el Papa le dijo, ¿qué quieres? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? O sea, y hasta incluso le dijo el Papa, tú lo que quieres es que la gente te vea como un santo. Y la gente lo había empezado a ver como un santo, y fue entonces cuando él dijo, estoy llamando mucho la atención, ya no me voy a hacer muy, muy obvio. Entonces él genuinamente estaba buscando la expiación de sus pecados. Con lo que yo más me quedo, aparte de que es una historia, es un thriller psicológico maravilloso este libro, es con esta idea que yo rescato del libro de, sí es cierto, los humanos podemos caer presa de nuestros propios deseos, pero también es cierto que podemos nosotros mismos autocontrolarnos y utilizar pues el mecanismo que te funcione. Yo no te voy a decir sí te voy a decir, no está bien autolastimarse, no te lastimes. No está bien, no es la solución y de hecho no está en la Biblia. Pero fuera de eso, sí te puedes controlar a ti mismo. Es decir, tú tienes un mecanismo que se llama conciencia y pues si la entrenas, te va a funcionar muy bien para que no hagas cosas que veas que son malas y que sí hagas cosas que son buenas. Nada más entrénala. Medardo se dio cuenta de que su conciencia le seguía lastimando y es ahí donde yo me quedo, bueno, puede redimirse, puede la persona pues retomar la conciencia y volver a educarla y volver a hacer las cosas bien. Y es justo lo que logra hacer Medardo después de muchísimos sacrificios, después incluso de perder a alguien muy importante. Y ahí es también donde hay una denuncia muy grande a lo que pasaba en Roma. Porque cuando a Medardo le habla el Papa, no se dice qué Papa es, no hace referencia a un Papa en particular, no dice ningún nombre. Porque de hecho no dice el nombre del Papa, ¿verdad? No dice el nombre del Papa. Entonces eso lo hace, y de hecho no dice nombres de lugares, no dice nombres de personas, y no dice, hay muchas, por eso les digo yo, acuérdense bien de las fechas y de las descripciones y los nombres de las personas, porque a veces nada más te va a decir, por ejemplo, del monasterio, nada más dice el monasterio en B. Y gracias a las notas al pie de página de la traducción de Valdemar, yo sé a qué se refiere con el monasterio en B. Pero si no lo ves, hay otras omisiones que se hicieron precisamente para evitar hacer alusión a un lugar o a una persona en particular, porque estos lugares evidentemente son reales. El Papa es una figura real. Y la crítica es muy dura, o sea, la crítica que hace justo con el tema, porque al Papa lo pone al ras de suelo como cualquier persona de a pie, o sea, con esto que le pasa, cualquier humano, cualquier humano. O sea, y el Papa es visto como el emisario como el vicario de Cristo, o sea, como alguien de una moral suprema. Y su moral deja mucho que desear en el libro. Totalmente. Y la verdad es que al final es culpable incluso de aquello que hizo que Medardo se infligiera tantísimo dolor. De soberbia y de envidia. Sí, y como si nada.
Exacto. O sea, y él como si nada. Ese yo creo que es el pináculo de la crítica que hace a la Iglesia Católica Hoffman ahí, porque dice, si este es el representante que se eligió para representar la fe de toda una nación, por así decirlo, de creyentes, de toda una iglesia, y que es capaz de caer por tan poco, o sea, ni siquiera el Papa ni siquiera bebió de los elixires, el Papa simplemente sintió envidia, se sintió achicado en su posición, y decidió incluso ofrecerle un puesto de cardenal y de darle toda la pompa a Medardo con tal de que se dejara de hacer eso y dejara que el Papa tuviera la gloria que debería de tener el Papa. O sea, exactamente. Es una crítica que me parece... Es una crítica increíble. Buenísima, increíble. Y sobre todo con todo el contexto que ya traes del libro, o sea, dices, o sea, es verdad, los elixires del diablo no son otra cosa que una excusa para que el ser humano deje de rienda suelta a sus... Y aquí, o sea, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es considerada un thriller? Pues porque la angustia que te hace vivir Medardo, si tú te pones en los zapatos de Medardo y sientes la angustia, llega un momento, o sea, después de que pasa esto que les contamos del tema del juicio, Medardo ya está derrotado en todos los sentidos, o sea, ya saben que es un mentiroso, ya saben que o sea, prácticamente lo lanzan a patadas por ser una persona deplorable, y es aquí donde el diablo comienza como a ganar esta batalla, por así decirlo, y de nuevo milagrosamente Belcampo aparece y hace que esto suceda. El viaje transcurre en dos puntos, del monasterio a Roma y el viaje de regreso. En el viaje de regreso... Pero el viaje de regreso es mucho más corto. Es muchísimo más corto, pero es mucho más contundente, porque Medardo se da cuenta de algo, pisoteó a mucha gente. La pisoteó al grado de llegar a este grado maquiavélico de el fin justifica los medios, ¿no? Y gente inocente, gente que confiaba en él, gente que depositó su confianza para hacer un bien mayor, acabó mal, ¿no? Simplemente el cuidador... La misma persona que estaba era el ¿cómo dices que se llamaba? El que era el líder de ahí del monasterio. Leonardo, pero ¿qué puesto era el de Leonardo? El abad. El abad. Uh-huh. El mismo abad que había confiado tanto en él y que ya había visto toda su confianza echada a la basura. Él mismo ve a Medardo antes de morir, bajo las órdenes del Papa, y le dice, qué bueno que estás aquí. O sea, lo ve con cariño. Y todo, y tú dices, híjole, tanta confianza que le tenía a Leonardo y tan buena amistad que tenía con él desde pequeño. Fue prácticamente la figura paterna que él no tuvo en su niñez, porque él no tuvo papá. Y entonces, híjole, Medardo, todo eso fue la última consecuencia de las acciones de Medardo. No, y de hecho la expiación, como dices, o sea, hace muy bien esta referencia de decir que ese no es el camino. Porque a pesar de que Medardo se infligió dolor y se infligió un flagelo bastante considerable, dejó de comer, vivió en las catacumbas, o sea, hizo de su vida un infierno durante unos meses, o sea, tal cual. Pero el real infierno viene en ver todo lo que pisoteó atrás, todo lo que sus mentiras hizo. Su madre murió y no estuvo a su lado, por ejemplo, ¿no? Y su madre se fue creyendo que su hijo estaba metido en problemas, porque hasta a oído de su madre llegó el juicio que tuvo con este juez, y ella se fue pensando que Medardo era una persona que no acató las reglas divinas, y su madre era una persona profundamente religiosa. Entonces fue como un dardo así, y el enterarse de que ni estuvo a su lado, que se fue creyendo que él era una mala persona, eso lo llena de culpa, y ahí es donde reside todo este terror del thriller, ¿no? Estas consecuencias de decir, me voy a entregar. Y eso es justamente, yo creo que una de las tantas moralejas que nos deja este libro, el entender a los elixires del diablo y ver al diablo realmente en las acciones que podemos llegar a cometer, por pura vanidad, por pura soberbia, por pura pues sí, envidia, o decir,
yo quiero ser mejor que los demás, yo quiero ser el número uno de todo y estar bien con todo, y no me importa si tengo que matar, si tengo que pisotear, si tengo que incluso destruirle la vida a alguien, porque si lo ponemos en el contexto de este juicio, a la otra persona que milagrosamente apareció, iban a condenarlo a la muerte, lo que le tocaba a Medardo. O sea, él dejó que alguien más muriera en su lugar por seguir adelante, y eso es algo que es una moraleja interesante. Es interesante y que también nos enseña mucho acerca de esta falsa pues sí, este velo que tenemos todos en los ojos de decir que podemos justificar nuestras acciones, ¿no? Evidentemente hay algunas cosas ya plantándonos en la vida real que sí pueden estar, pues a lo mejor sí fundamentadas en decir, bueno, estas cosas se hacen por esto, se hacen por aquello, pero cuando se trata de un deseo totalmente pues carnal, un deseo netamente humano, están las dos vertientes, ¿no? La parte que dice que la Iglesia Católica es una doble moralista por decir que los hombres no pueden mantener una relación amorosa cuando el amor es un valor que ellos mismos promulgan, y por otro lado, en la parte donde el propio ser humano se quiere justificar en un ser sobrenatural para poder darse rienda suelta a todo lo que quiere, sin importar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que me deja mucho. Hacer la anotación nada más de que esto no es algo que estemos diciendo nosotros gratuitamente nada más por hablar mal de una religión. No es nada más porque estemos hablando mal de una religión a la que no pertenezcamos. Es simplemente lo que el escritor dejó allí, y era el contexto de su sociedad, una sociedad que era profundamente católica, una sociedad que veía en el catolicismo lo que no ocurre ahorita, por ejemplo, que ahorita en ese momento, si no eras católico, eras protestante y eras mal visto. Y no había de otra, porque si no eras católico, eras protestante. Ahorita si no eres católico, eres cristiano, eres protestante, eres ateo, eres agnóstico, en ese momento no. Entonces, por eso el escritor dejó todo esto allí, porque pues el poder ahí se concentraba. Incluso las leyes, a la hora de juzgar a alguien, se juzgaba de manera moral según lo que decía la iglesia, y entonces se determinaba si eso constituía un delito y a la vez un pecado. Entonces, no se puede deslindar este tema cuando hablamos del libro, porque el mismo libro se fundamenta en todo eso. Entonces, gente, tómensela con calma, no somos nosotros, así lo escribió Hoffman. No, y la verdad es que es una postura válida. O sea, también hay que ser justos en eso. Digo, independientemente de que haya muchas personas que nos escuchan que sean católicos y que por supuesto respetamos sus creencias, es una postura válida también el decir, bueno, es que no es perfecta. Aparte, no es que no haya institución humana perfecta, o sea, toda institución humana va a ser falible. La premisa que tiene Hoffman en Los Elixires del Diablo es una que a mí personalmente me parece es la correcta, de decir que tanto el cielo como el infierno están dentro de cada persona, ¿no? Y cada persona es capaz de tomar acción para corregir el rumbo. O sea, todos podemos cometer errores, evidentemente, y no somos perfectos y siempre vamos a cometer errores. Todos estos elixires es lo que podríamos, no sé, traspolar y decir que son los demonios que todos tenemos adentro, ¿no? Todos tenemos demonios con los cuales luchar. Y en algún momento podemos cometer un error, pero estamos también en nuestro derecho de decir, bueno, pues me arrepiento de haber hecho esto y quiero cambiar este hecho, ¿no? Y quiero y me remuerde todos los días y quiero ser una mejor persona de ahora en adelante. O sea, también está ese derecho y esa obligación de sabernos en un error y de decir, ok, cometí esta equivocación, pero también tengo las facultades virtuosas para poder cambiar eso y ahora expiarme siendo una mejor persona para el mundo, ¿no? Eso es algo súper interesante y que a mí me deja mucha enseñanza el libro, porque si bien sí pasan momentos así súper, bueno, a mí personalmente sí aterradores,
Sobre todo sí. Cuando, con el sufrimiento de esta persona que dices, bueno, o sea, ya ¿qué le queda? O sea, ya no tiene vida, es ya que está lo destruido. rebajan a la mínima expresión que puede tener alguien. Y eso es aterrador. Se queda reducido a la nada, porque él ya dice, no valgo nada como persona, estoy encerrado porque maté a alguien, porque mentí, porque robé, porque usurpé el lugar de otra persona, porque me hice pasar por tal o cual, porque negué mi verdadera identidad. Y cuando pasa eso, y que tú dices, es que ya me negué hasta a mí mismo. Exacto. Entonces, ¿qué soy? Entonces, ¿qué me queda? Y entonces dices tú, ¿qué terror ha de haber sentido o qué terror puede sentir una persona que llega a negarse a sí mismo por creer que así va a llegar a algún lado? Por la falsa idea del éxito, o sea, por esa... Sí, exactamente. Que al final de cuentas esa fue la idea de que siempre le vendieron con el elixir desde el principio. Exacto. Si lo bebes, vas a ser exitoso. Entonces, yo sí me quedo como conclusión, con lo mismo que tú mencionas. Es decir, como humanos somos falibles, como humanos somos imperfectos, podemos cometer errores, pero podemos resarcirlos. Quizá las consecuencias no nos vamos a salvar. Medardo no se salvó de esas consecuencias, pero pues tuvo que lidiar con ellas. Pero podemos cambiar, podemos ser otras personas. Y hablando del tema religioso, la Biblia está llena de esos ejemplos. Entonces, me gustó el libro. Creo que es una muy buena novela, creo que es un muy buen thriller. Si te gustan las novelas policíacas y todo esto, tiene mucho de eso, pero ambientado en 1800. Entonces, no, 1700. No, antes, 1300 era el medioevo. Rayos. Sí, es cierto. Pues tiene muchísimo de esas cosas que ves ahora en las novelas policíacas, pero en los 1300. Así que, pues sí te gustará. Bueno, a mí me gustó precisamente por eso. A mí también, digo, ya como conclusión, me gustó muchísimo la novela. Fue un gran libro. Si bien no es El monje de Matthew G. Lewis, o sea, no lo es. Es un tributo a esa novela. Pero está muy bien lograda, la verdad. Es una novela que me llevó a estar filosofando y pensando en muchas cosas, incluso es introspectiva porque te hace pensar sobre ti mismo, sobre todo estos demonios con los que cada uno debemos luchar todos los días, y de las excusas que podríamos, si yo tuviera sus elixires del diablo, ¿qué sería capaz de hacer? ¿No? Entonces es algo muy interesante porque yo creo que esta es una característica de todas las grandes obras del arte en general humano, que te confrontan, no nada más en el hecho de darte un mensaje, sino de que te agarran de los pelos y dicen, a ver, güey, o sea, esto es algo real, ¿no? Estamos hablando de una ficción, pero vamos a plantearnos aquí un tema, una postura filosófica bastante interesante. La crítica que hace hacia tanto la moral de la época, la doble moral de la Iglesia Católica, la doble moral de los propios hombres, y algo que quiero remarcar aquí, que es algo súper interesante, que de hecho fue un detalle, es un detalle en realidad, pero a mí me pareció súper importante dentro de la novela. O sea, Medardo en realidad nunca tuvo la necesidad de renunciar a todo aquello que en su momento cometió y que cometió de mala forma. O sea, él por amor hizo una cantidad de barbaridades que lo llevaron hasta este punto que acabamos de hablar y de discutir. Pero antes de eso se le preguntó si estaba seguro de querer hacer lo que quería hacer. O sea, él tuvo la elección de decir, ¿sabes qué? No, yo quiero ser libre, quiero vivir mi vida como cualquier persona y entregarme a mis deseos, que no son malos, pero a final de cuentas la iglesia dice que lo son. Entonces mi moral estaba entre que sí, que no, tenía que cumplir con ciertos o quiso complacer a su madre y a un personaje que también es súper importante, que no hablamos de esa persona porque es importantísima en la vida de Medardo.
Sí, ahorita no hablamos de muchas cosas. La verdad es que dimos el mínimo de spoilers posible. No les hemos dicho ni cómo se resuelve la vida de Medardo. Que ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto, nosotros ya les platicamos muchísimas cosas. El meollo del asunto es quién es Medardo. Y Medardo no lo sabe hasta después de regresar de Roma. ¿Y por qué su viaje? ¿No? ¿Y por qué su viaje? Y de por qué a él, precisamente a él. Cómo su viaje precisamente le tenía que tocar a él y tenía que ser él. Y por qué los involucrados tenían que estar involucrados. Porque todo tiene una relación y todo está... Todos los personajes que van a ver en la novela tienen una relación. Súper interesante. Es una novela intrincadísima, pero no está mal contada, o sea, no te haces bolas. Eso es algo que me encantó. Que a pesar de todo esta maraña, tanto de las mentiras de Medardo como de las propias mentiras que Hoffman te dice a ti como lector, porque te oculta muchísimo y también te miente mucho, porque hay cosas que Medardo hace con una intención que tú dices, esto va por acá, y al final termina siendo una cosa muy diferente. Sí, hay distintos arcos además, porque también ahí está esta historia del doble de Medardo, que en la que vas juntando por partes, y está la historia de Medardo, y están las historias que cuentan después, que le cuentan a Medardo de lo que ha pasado antes. No, entonces, lo más interesante hay como tres arcos diferentes. Es que este doble tenía que ser gracias al pasado de Medardo. Y aquí hay algo también súper interesante, ¿no? Que a Medardo le está tocando hacer una peregrinación, porque las circunstancias tenían que buscar una forma de escapar, un cerrar el ciclo, por así decirlo. Y Medardo es esa persona, la persona que debe cerrar ese ciclo. Que de hecho, si te acuerdas, cuando estábamos leyéndolo, ya tiene meses de que lo estábamos leyendo, estábamos diciendo, esta cosa es dark. Sí. Esta cosa es dark. Y esta cosa es esta serie de que todo empieza donde acaba. Así es. Es muy buena novela. Pero la verdad el final tengo que decirlo, es un final que me fascinó, porque el héroe no termina siendo el clásico héroe totalmente laureado por haber, porque al final de cuentas el héroe no es perfecto, es un ser humano tal cual, como todos nosotros. Sí, no es tratado tampoco como un héroe, digámoslo así. O sea, es el protagonista, pero no por eso tiene que ser un héroe. Exactamente. O sea, aceptan sus debilidades como humano que es, y sus fortalezas como también todos las podemos tener, y no por eso termina beatificado, y no por eso termina... Aunque sí hay alguien que termina beatificado. Hay alguien que asciende al cielo en ese momento. O sea, Dios mío. Está impactante ese final. O sea, si estás leyendo el final y tú eres de los que hasta se imagina las voces de las personas y se imagina el sonido de fondo y todo, va a ser una experiencia. Es un viaje. Y es que aparte ahí hay que decir, Hoffman escribe escribe delicioso. O sea, te describe todo, y ahí es donde la novela gótica me llama más la atención, porque sí te describe todo de manera en la que puedes vivir ahí adentro. Entonces, ya, necesitamos dejar de hablar de esto porque nos va a durar 3 horas el programa. Definitivamente es un libro que necesitan leer, aunque hayan escuchado hasta aquí el podcast. Necesitan leer el libro. No les dijimos qué onda con Medardo, les dijimos muchísimas cosas, sí les echamos varios spoilers. Es que tiene un montón de subtramas y no tocamos, porque aparte, yo te digo, para mí Belcampo es un ángel, y hay un montón de cosas que hace Belcampo que... Es que de hecho, parte de lo que es esta obra es que los estudiosos han podido analizarla, y cada vez que la ven, le ven otra cosa, y cada vez que la ven alguien, de hecho el prólogo de la edición de Valdemar dice que cada que alguien la estudia, cree haber encontrado por fin la originalidad de la historia, y resulta que no, que alguien viene y encuentra otra cosa totalmente diferente. Y pues miren, léanla y encuéntrenle ustedes lo que ustedes le ven. Exacto. Digo, la verdad es que Hoffman es Hoffman gracias a esta gran habilidad que tenía para contar historias, para escribir novelas y cuentos que ya son unos clásicos.
totalmente recomendable. Yo soy totalmente enemigo, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a hacer, de decirle a la gente que no puede entrarle a una novela o que tiene que tener cierto conocimiento. No, o sea, ustedes entrenle a la novela, güey, está buenísima. Y si les toma 3 meses leerla porque tienen que investigar palabras y eso, dense el tiempo, disfrútenla. Es una muy buena novela. Es una novela que les va a abrir la puerta a todo este lenguaje exagerado, cargado de la novela gótica, que es un deleite de verdad. Delicioso. Leerlo. Es un deleite, en serio. O sea, si tienen la oportunidad, por favor, consíganlo en Valdemar. Y si no, pues la versión de acá no está mal, pero la verdad es que deja algunos huequitos que pudieran causar cierto si les sale conflicto. si les sale más barato, consíganse la de Akal y vean por ahí las notitas electrónicas de Valdemar. Exacto. Pues ya miren, ya aquí en el Club del Tío ya siempre les hemos dicho, la verdad es que no es que fomentemos la piratería. Cuando puedan, apoyen a sus editoriales y la verdad, más que Valdemar nos ha hecho tantos favores, pero digo, a la comunidad lectora, no a nosotros, porque ¿qué quisiéramos que Valdemar nos hiciera favores? Patrocínanos, por favor, Valdemar. Patrocínanos, Valdemar, por favor. Pero sí, pero pónganle 100 pesitos más, no se compren la de Akal, cómprense la de Valdemar, la del Club Diógenes, cuesta como 400 pesos. Y créanme que va a ser una novela que incluso se la van a releer. Es buenísima, es una novela, y justo como dice Isaac, yo creo que no nada más los estudiosos, yo creo que todos nosotros, cada que releas a Medardo y te encuentres con esa aventura de su vida, puede que en el momento en el que estés precisamente en tu vida, te ayude a reflexionar sobre algo en particular, ¿no? Entonces, conmigo lo hizo. No, conmigo también, sí. Por supuesto, también conmigo, ¿no? Entonces, eso es algo característico del arte bien hecho, ¿no? Que te confronta y que es transgresor. Y no nada más Exacto. de ser transgresor por decir voy a pegar un plátano a la pared con cinta de esta metálica. No, o sea, para que se te caiga al rato y es transgresor porque te confronta con tus propias creencias y con tus propios valores. Entonces, es una muy buena novela, para mí es un 10 de 10. Sí. Y totalmente recomendable, ¿no? Pues y seguro que si se la leen van a querer leer más de Hoffman, y seguro vamos a traer más cosas de Hoffman acá al Club del Tío, porque dejen que lleguen los libritos que les dije y vamos a hablar de sus cuentos. Yo creo que tenemos que empezar con El Hombre de la Arena, porque es uno de es mi favorito. Es yo tengo ganas bueno, ya te había hablado de estos cuentos, pero te digo que es que no los he leído y quiero ver cuáles. Si me consigo la versión electrónica primero, pues la leo en electrónica. No, espérate, yo tengo la de Valdemar y créeme, o sea, espérate la de Valdemar. Porque el Hombre de la Arena es uno de los cuentos que se ha incluido en un montón de antologías. O sea, Hoffman es de hecho, ¿saben? Les comento, Emu tiene en estas ediciones de obras maestras, tiene varios cuentos de Hoffman. Los que han charolazo, si ¿no? Si no les alcanza, esa edición cuesta como 150 pesos y son como 400 páginas de cuentos de Hoffman. Son como 20 cuentos. Si no les alcanza para más, cómprense esos de editorial Emu. A lo mejor la traducción les va a dar que desear y todo eso, pero los van a tener y los van a poder leer, y la verdad es que sí vale muchísimo la pena leer a este escritor. Luego les vamos a traer más de él en cuanto tengamos el material. Pero sí, sobrinos, yo me despido de ustedes. Me dio muchísimo gusto estar por acá otra vez. Digo otra vez porque, como les decíamos al principio, pasó un buen tiempo sin que grabáramos. Entonces, pues nada, nos vemos y pues chao. Lean mucho. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.